Habíamos trabajado en clase esta presentación del L'Hopital, en la que en realidad lo que hacíamos en principio era presentar este par de límites que eran de los clásicos que podíamos tener en cálculo uno y recordamos un poco la estrategia que usábamos para poder resolverlo. En el primer caso, se presenta el cálculo de un límite en donde uno siempre lo que quiere hacer cuando resuelve un límite es tratar de ver si puede hacer reemplazo directo. Claro, resulta que yo creo que la gran mayoría de los ejercicios que después uno realiza son ejercicios de límite en los que no se puede hacer reemplazo directo, siempre hay un problema. Entonces uno aprende a solucionar esos problemas. El primero de los problemas que habíamos encontrado era que se nos presentaba el cálculo de un límite de una expresión racional en la que tanto numerador como denominador se anulaba en este reemplazo directo cuando lo queríamos hacer. Pero bueno, en este caso la idea era ver que tanto numerador y denominador eran polinomios y si en la tendencia de la variable tanto el numerador como el denominador se anulaban, quería decir que ese numerito era raíz de los dos polinomios. Entonces la estrategia era factorizar a los dos polinomios, ver esos factores comunes y cancelarlos. Al cancelarlos nos encontrábamos con que teníamos una expresión equivalente a la original que alrededor del 1 y en el 1 propiamente dicho no había problemas de poder ser evaluado, resolvíamos el límite. En el siguiente ejemplo la cosa se complicaba un poco porque ya la expresión que teníamos no era de una función racional. Y siempre digo, ¿no? Recordar que una función es racional en la medida en la que sea una división entre polinomios. El denominador no es un polinomio, sin embargo, cuando quiero hacer el reemplazo directo tampoco voy a poder hacerlo porque tanto numerador como denominador se anulan. La estrategia acá era otra, era la de multiplicar y dividir, una expresión, digamos, que hace que la expresión original no cambie, que usaba el conjugado de, en este caso, el denominador, para lograr en ese denominador una diferencia de cuadrado y así que aparezcan factores que tengan en común el numerador y el denominador y al cancelarlo, el límite se puede resolver sin problemas por Está en reemplazo. el bolsillo Fabri, de mi, resulta que después nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué hacemos con límites como estos en los que de nuevo aparece una indeterminación del estilo 0 sobre 0, pero como que se me quemaron los papeles, porque la verdad es como que no sé qué hacer y probablemente este sea un límite que en cálculo uno no lo hayan visto porque necesito herramientas que en aquel momento no sabía. Entonces uno dice, bueno, yo quiero hacer reemplazo directo y aparece un 0 sobre 0 y esto cómo lo resuelvo. Bueno, acá aparece en auxilio la regla del L'Hopital. L'Hopital me dice que en la medida en la que tenga que calcular el límite de una expresión en la cual hay una división de funciones, y en la tendencia de la variable, las dos expresiones, numerador y denominador, tienden a cero, o las dos tienen la característica de tender a más, menos, infinito, no importa la combinación del más y del menos, sino que sea esa característica, el límite de esa expresión, que es la división entre las dos funciones, va a poder ser igual al límite de la división entre las derivadas. La derivada de la función numerador dividido la derivada de la función denominador. Y entonces la idea es que paso el problema al cálculo del límite de esta otra expresión y es como un volver a empezar. Si puedo hacer reemplazo directo, lo hago. Si no, sigo viendo si aparece una situación de 0 sobre 0, infinito sobre infinito, para volver a aplicar L'Hopital. Una de las cosas que habíamos visto es que L'Hopital se puede aplicar tanto con la tendencia de x a un número, tanto por derecha como por izquierda, como la tendencia a más infinito o a menos infinito. Y esta primera observación es la que acabo de decir, que se puede aplicar L'Hopital tantas veces como sea necesario en la medida en la que desemboco en el cálculo de un límite donde vuelve a aparecer ese tipo de indeterminación. Pero quedaba claro que el L'Hopital solamente se puede aplicar en estos dos tipos de indeterminaciones, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Por supuesto, hicimos la cuenta de cómo quedaría el cálculo del límite de esta función, ahora aplicando L'Hopital y se resuelve realmente muy fácil. Vimos un par de ejemplos que los desarrollamos, que los vimos en clase, de cómo resolverlo, uno del estilo infinito sobre infinito, el otro del estilo 0 sobre 0, en donde la idea es que cada vez que uno aplique el L'Hopital al momento de resolver un límite, sí o sí, en algún momento lo tiene que indicar.
Porque yo, lector, sobre todo pensando en una instancia de corrección de un examen, tengo que saber qué es lo que el alumno hizo. Y ustedes tienen que saber explicar qué es lo que hicieron. Y es muy simple. Arriba del igual, uno aclara que lo que está aplicando es L'Hopital con esa expresión así abreviada de L'Hopital. ¿Mm? Bueno, acá justamente la idea era que en este caso no era necesario volver a aplicar L'Hopital, si bien aparecía una indeterminación del estilo 0/0, esta X, en vez de dejarla ahí y pasarla al denominador del denominador, la cosa se soluciona y se puede arribar directamente ya al cálculo del límite sin necesidad de volver a aplicar L'Hopital, ¿no? Después nos empezamos a encontrar con otras indeterminaciones en las que la idea es tratar de presentar diferente a la función involucrada, a la expresión, digamos, de esa función a la cual hay que calcular el límite, para poder caer en algo del estilo 0/0 o infinito sobre infinito. El primero de los casos que vimos de indeterminación, distintos a los dos primeros, era este, cuando yo tengo que calcular el límite de un producto de expresiones, de funciones, en las cuales una tiende a cero y la otra tiende a infinito. Bueno, así como está, L'Hopital no se puede aplicar. ¿Qué se hace? Se trata de reescribir la función de manera apropiada, de dibujarla un poco, de luquearla diferente, de cambiarle el aspecto, en donde a este producto de dos funciones lo presento de tal manera que una de las funciones la dejo donde está y a la otra la dejo en el denominador del denominador. Cambio la presentación. Y ante ese cambio de presentación puedo ver una gran fracción, ¿no? Uno, a propósito, digamos, lo que hace es eso, busca una fracción grande. Acá yo digo, a G la dejo donde está y a la F es la que paso al denominador del denominador y acá es donde veo la fracción para que aparezca esta indeterminación que en este caso sería infinito sobre infinito por las características de la tendencia de G y de F. No. O en este caso dejo a la F en el lugar donde está dividido 1 sobre G porque es en este caso G la que decido pasar al denominador del denominador. Y si hago esa jugarreta, la indeterminación se traslada a ser algo del estilo 0/0. Cuando logro tener esa indeterminación, ahora sí puedo calcular el límite y, bueno, se resuelve. En este caso teníamos una indeterminación en la cual que cuando x tiende a infinito, x tiende a infinito y esta expresión tendía a 0. Bueno, se decidió pasar al denominador del denominador a la expresión x y, bueno, se resolvió aplicando límite. Aplicando L'Hopital. Otra de las indeterminaciones también clásicas en cálculo 1, que veíamos algunos tipos de ejercicios en cálculo 1, los que se podían resolver con las cosas que yo sabía de cálculo 1, era esta indeterminación del estilo infinito menos infinito. Como el infinito no es un número, no es que puedo cancelar el infinito con el infinito y la cosa se soluciona. No. Ahí voy a tener que entablar alguna estrategia. Y entonces en ese caso, la presentación fue directamente con un ejemplo. Acá teníamos una indeterminación del estilo infinito menos infinito, que en clase lo que hicimos fue realmente analizar que cuando x tiende a 0 por derecha, efectivamente, esta expresión tiende a infinito, esta expresión tiende, ¿no?, a infinito, esta expresión también tiende a infinito y aparece una indeterminación del estilo infinito menos infinito. ¿Cuál es la idea? Bueno, en vez de dejar una resta de expresiones, dejar solo una fracción. Y esa fracción la logro, en este caso, sacando como un denominador y realizando la resta de las fracciones. Al realizar la resta de las fracciones, ahora sí, tengo una función numerador, una función denominador, que en la tendencia de la variable, en este caso, las dos expresiones tienden a 0 y ahí tiene sentido que yo aplique el L'Hopital. Bueno, lo aplico una vez, lo tengo que aplicar otra vez más y se soluciona el problema y puedo llegar a un resultado final para el cálculo del límite. Y acá sí, esto empieza a ser 3 indeterminaciones más que estas no las habíamos trabajado en clase el miércoles pasado, que las vamos a ver ahora, ¿no? Lo anterior fue todo como un repaso
sobre todo porque era un día complicado para asistir y mucha gente no fue. Potencia sin determinar. Como esto va a quedar grabado y la gente no va a saber por qué, fue complicado porque hubo una lluvia tremenda. Bueno, potencias indeterminadas. Me va a pasar muchas veces que voy a tener que calcular el límite de expresiones en las cuales voy a tener una expresión base, una expresión potencia, donde las dos varían con X, y al momento de calcular el límite aparece la siguiente problemática. Resulta que calculo el límite cuando X tiende a D, f de X elevado a la g de X, y la base cuando X tiende a 0 y esta potencia g de X tiende a 0 también cuando X tiende a. O sea, aparece lo que se llama una indeterminación del estilo 0 sobre 0. Justamente 0 sobre 0. 0 a la 0, expresión que sabemos no tiene ninguna definición, no está definida, 0 a la 0. ¿Qué otra situación puede aparecer que tampoco estaría definida? Que la base tienda a infinito y que esa expresión que funciona como potencia tienda a 0. Entonces tengo la presentación de una nueva indeterminación que es del estilo infinito a la 0. De nuevo, el infinito no es un número. Entonces no puedo pensar que infinito a la 0 va a ser un 1. Tampoco. 2 a la 0 sí, 8 a la 0 sí, menos 5 a la 0 sí, pero acá con el infinito a la 0 no. Y luego, otra de las indeterminaciones que puede llegar a aparecer es que la base tienda a 1 y esa expresión que funciona como potencia tienda a más o menos infinito. Entonces aparece una indeterminación del estilo 1 a la infinito. 1 al infinito. Ese es el problema, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se soluciona, digamos, cualquiera de esas tres posibilidades de potencias indeterminadas. Así que tenemos 7, acuérdense, las dos clásicas que presentábamos, 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Después presentamos la indeterminación 0 por infinito. Después presentamos infinito menos infinito. Y ahora estamos presentando estas tres más. 0 a la 0, infinito a la 0, 1 a la infinito. 7 indeterminaciones. ¿Cómo lo vamos a resolver a este tipo de problemas? Fíjense que cada una de las indeterminaciones que fuimos presentando a lo largo de todo este archivo tenían una estrategia concreta. Bueno, esta también lo va a tener. ¿Cuál va a ser la estrategia? Yo en este caso, cuando se presente alguna de esas tres indeterminaciones, lo que voy a hacer es, de nuevo, lookear a la presentación, cambiarle un poco el look. La vamos a tunear, ¿no? Entonces yo tengo f de x elevado a la g de x. Ustedes saben bien que si yo hago e a la logaritmo natural de x, por supuesto siempre y cuando el x sea una expresión positiva, todo esto me devuelve la x. La función exponencial e a la x y la función logaritmo natural son una a la inversa de la otra, ¿no? Entonces, cuando uno hace una composición de una función con su inversa evaluada en el x, me devuelve el mismo x en la medida en la que ese x pertenezca a el dominio de la función que tengo acá, la primera que le aplico. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer. Acuérdense que para que una expresión exponencial tenga sentido, la base tenía que ser una expresión positiva. Entonces esto siempre va a ser una expresión positiva, independientemente de quién sea esta potencia g, ¿no? Va a ser una expresión positiva. Entonces, esto que está acá puede, ¿por qué no?, ser candidato a ser visto como x. Entonces, a esto que yo lo miro como x, lo voy a expresar un poquito diferente, como e al logaritmo natural de eso mismo. ¿Estamos? A la logaritmo natural de corazoncitos, corazoncito, en la medida que el corazoncito sea positivo. Bueno,
en este caso el corazoncito, es todo esto. Y a la vez, en el paso siguiente, ¿qué es lo que se hace? A ver si alguien se da cuenta. Voy a sacar todo eso para no ensuciar la presentación. De acá a acá, ¿qué se está haciendo? Aplica la propiedad del logaritmo. Sí, señor. De las propiedades de logaritmos vistas, que son las clásicas 3 propiedades que uno ve en cálculo 1, hay una que me dice que esta expresión, que es la que está funcionando como potencia de la f, puede pasar a multiplicar adelante, ¿no? Y me queda esto. Entonces digo, bueno, a ver, disfracé la expresión original de esta manera. Entonces, cuando a mí me pidan calcular el límite cuando x tiende a de f de x elevado a la g de x, lo que voy a hacer es, gracias a esta expresión última, en vez de escribir f de x a la g de x, voy a escribir e a la g de x por el logaritmo natural de f. ¿Y qué es lo que se hace ahora en el siguiente paso? Nosotros sabemos bien que si yo tengo que calcular el límite cuando x tiende a de una expresión dada por una composición, este límite se puede calcular como f evaluado en el límite de lo de adentro, y acá ya me estoy remitiendo a lo que es cálculo 1, en la medida en que la función f que está en juego sea continua en el resultado del límite de lo de adentro. Este creo que fue el teorema previo a demostrar, por ejemplo, que la composición de funciones continuas es continua. Estoy pensando en hace bastante lo vimos a esto. Y bueno, y eso es lo que hago acá. En este caso, yo en esta presentación, lo que puedo ver es que aparece una composición. Porque estoy pensando a la e elevada a la g de x por logaritmo natural de f de x. Entonces es como que estoy pensando que estoy componiendo la función exponencial con la función producto g de x por el logaritmo natural de f de x. Ante esa mirada de la situación, digo, como la función de afuera es la función exponencial, hago esta jugarreta. Dejo la función exponencial evaluada en el límite de lo de adentro. Dejo la función exponencial evaluada en el límite de lo de adentro, de donde va a estar evaluada esa función. Y entonces resulta que al momento de calcular este límite, ya sea que esté presente en la situación de 0 a la 0, infinito a la 0 o 1 al infinito, en esta presentación de límite voy a caer siempre en un problema indeterminado del estilo 0 por infinito. Entonces, ¿qué hago? Caigo en calcular un límite en un estilo de indeterminación que se supone yo ya sé cómo se tiene que resolver. Hay una de las dos expresiones que pasa al denominador del denominador para recién ahí aplicar L'Hopital. Entonces vamos a limpiar un poquito esto. ¿Qué es lo que tengo que entender? Que al momento de calcular un límite de esta forma, base y potencia, donde aparecen algunas de esas 3 indeterminaciones que vimos recién, el problema lo resuelvo reescribiendo a la función y dejando el planteo de este límite. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Propuesta, pero esto es personal, ¿eh? Yo me voy a apartar, voy a calcular este límite, voy a calcular ese límite, y una vez que calcule ese límite, voy a decir, el límite entonces de la expresión original va a ser e a la cuentita de ese límite que se pudo resolver aplicando L'Hopital. Entonces como que le paso la pelota a otro para poder calcular el límite. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Esto se entiende por ejemplos porque realmente es como bastante práctico. No hay mucho de teoría. Hay 3 ejemplos bien diferenciados donde están las 3 indeterminaciones posibles de potencias indeterminadas. La primera que les presento es esta, infinito a la 0, donde me piden calcular este límite. Límite cuando x tiende a infinito de
e a la x más x elevado a la 1 sobre x. Ustedes, por supuesto, lo que van a hacer siempre ante cualquier ejercicio es ver la tendencia de la expresión base y de la expresión potencia. Resulta que cuando x tiende a infinito, la base tiende a infinito porque estoy sumando expresiones donde cada una de ellas tiende a infinito, y eso no es que estoy sumando infinito más infinito, sino que estoy diciendo que estoy sumando una expresión que tiende a ser muy grande con otra que también tiende a ser muy grande, entonces la suma tiene la misma característica, tiende a ser muy grande. Y el tiende a ser muy grande es tiende a infinito. Y por otro lado, la parte de la potencia, cuando x tiende a infinito, esto tiende a cero. Entonces aparece esta indeterminación, infinito a la cero. ¿Cómo se resuelve? La estrategia siempre es la misma. Pensar que hago e a la logaritmo natural de la expresión que yo tengo originariamente. Entonces, e a la logaritmo natural de la expresión y luego lo que fue potencia se pasaba a multiplicar adelante. Acá es esa ya la presentación que está establecida en el PDF. E a la, lo que era la g, multiplicada por el logaritmo natural de lo que era la f. Paso siguiente, que se dice que como la función e a la x es una función continua en todos los reales, porque lo es, puedo calcular el límite de lo que funciona como ese exponente del numerito e. Entonces, presto atención a calcular este límite, este que está acá. Eso es lo que yo les planteo. Vamos a calcular ese límite. Lo planteo acá. Y digo, bueno, aparece algo del estilo 0 por infinito, ¿no? Fíjense que cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0. Y es esto, con el logaritmo ahí, lo que tiende a infinito, porque a la x más x dijimos tiende a infinito, y el logaritmo natural de algo que es cada vez más grande también es cada vez más grande. El logaritmo natural es una función creciente. ¿Cómo se resuelve? A una de las dos funciones se la pasa al denominador del denominador. Bueno, acá caigo en esta situación en la que yo creo que les había dicho el miércoles, aconsejo, no es que sea ley, aconsejo que la expresión del logaritmo sea una expresión que yo no la pasaría al denominador del denominador, porque el logaritmo apenas aparece como está, al derivarlo, la expresión del logaritmo desaparece, ¿no? La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Bueno, y yo quiero aprovechar eso para que desaparezca la expresión del logaritmo. Pero acá no hay que dar tanta vuelta, después uno tiene que ser bicho. ¿Hace falta que, por ejemplo, pase al denominador del denominador alguna de las dos expresiones? La verdad es que no. ¿Qué es lo que está sucediendo? Voy a sacar eso. Fácil, ¿eh? ¿Qué es lo que sucede de acá a acá? ¿Qué se hizo ahí? Se multiplicó por la fracción. Claro, es como pensar que yo lo que tengo es esto, 1 sobre b por a. Bueno, lo dejo así, ¿no? Entonces no tengo que andar pasando al denominador del denominador, es como más simple la forma en la que lo tengo que trabajar. Cuando se hace eso, me doy cuenta entonces que saco todo eso que puse ahí, me doy cuenta que tengo una indeterminación del estilo infinito sobre infinito. Cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito. De nuevo, esto es lo que ya habíamos visto, tiende a infinito. Y ahí aplico el L'Hopital. Y aplicaré el L'Hopital tantas veces como sea necesario en la medida en la que me permita la indeterminación. Es lo que les decía. Cuando yo derivo el logaritmo natural, ¿no? Acá, el logaritmo natural de e a la x más x, lo derivo. Tengo que hacer la derivada de una composición. La derivada de la función logaritmo evaluada en lo de adentro por la derivada de lo de adentro. Entonces, cuando yo derivo eso, me queda 1 sobre
e a la x más x por la derivada de lo de adentro, que es e a la x más 1. Esto sería lo que va en la derivada del numerador. Pero ¿cómo queda la derivada del denominador? No, 1. 1. Entonces, cuando yo derivo arriba y derivo abajo, resulta que lo completo acá me quedaría dividido la derivada de x, o sea, dividido 1. Bueno, todo esto dividido 1 es directamente la fracción resultado que ustedes ven acá. No es que me olvide del 1. ¿Para qué ponerlo? De nuevo, a ver, ¿puedo resolver el límite? Y no, porque cuando x tiende a infinito, el numerador tiende a infinito y también el denominador. Pero lo marco, digo que aplico el L'Hopital y otra vez, derivo arriba, derivo abajo. La derivada del numerador va a quedar solo e a la x y abajo la derivada de esta expresión va a ser e a la x más 1. Y para no complicarla más, para hacerlo simple, veo otra vez que hay una gran fracción donde el numerador tiende a infinito, cuando x tiende a infinito, y el denominador también. Derivo arriba, derivo abajo, ahí ya simplifico, me queda simplificado en la expresión 1 y el límite es 1. Pero este límite, ¿cuál es? Es el límite de todo lo que marqué en naranja. Entonces, para resolver el límite inicial, yo tengo que poner e a la el resultado de lo que a mí me dio en naranja. O sea, resultado final de todo esto, e, que es lo que marco acá, al final. No me olvido que tengo que volver a la expresión original. Se resolvió. Una indeterminación que era del estilo infinito a la 0 me dio e. Bueno, así, la idea es mirar los otros ejemplos. 0 a la 0. Digamos, esta función, esta x a la x, puede ser una función de la cual necesite, por ejemplo, hacer su gráfica, ¿no? Puede ser que me pidan hacer la gráfica, como lo vamos a hacer en un ejercicio ahora, en 5 minutos. No con esta función, es con otra propuesta, pero digo, puede ser que a mí me digan, ejercicio, realice la gráfica de la función x a la x a partir del análisis de su primera derivada, su segunda derivada, la existencia de asíntotas. Entonces, cuando yo tomo esta función, x a la x, base variable, potencia variable, ¿cuál sería el dominio de esa función? X a la x. Base variable, potencia variable. Apa, ¿qué pasó? ¿Cuál sería el dominio? Y yo les digo, trabajo con una expresión f de x igual a la x. Habíamos dicho que para que esta función tenga sentido, el x sí es real, pero la ¿cómo tenía que ser? Ahora 0. Positivo. Después sí es cierto que para hablar de función inversa le pedíamos a la que tampoco fuese el 1, porque la función exponencial quedaba muy particular, una función constante, digo, bueno. Pero en definitiva, para lo que es, sí. No, el 0 no. Hay Zair dice reales positivos y 0. El 0 no. Eh, Digo, una de las cosas que veíamos en las funciones exponenciales era que teníamos que tener claro quién era el dominio y básicamente la expresión base, quién tenía que ser. Bueno, para que tenga sentido hablar de una función exponencial, la base tenía que ser positiva, ¿no? Bueno, para poder hablar de una función,
Yo puedo escribir -1 a la 8. Sí, pero cuando estoy hablando de una función, la base necesito que sea positiva. Bien. Entonces acá, el dominio de esta función, en donde tengo una potencia que es variable, me tiene que dar la chance de que yo esto lo pueda manejar, que pueda calcular, que pueda hacer las cuentas. Por lo tanto, para que la base cumpla la condición de que se hablaba de una función exponencial, esa base tiene que ser positiva. Por lo tanto, el dominio de esta función, que siempre el dominio de una función es como el nombre y el apellido, desde donde empiezo, el dominio de esta función es desde 0 a infinito. Los reales positivos. Y siempre que yo tengo una función, por ejemplo, en la cual tengo un dominio que, por ejemplo, ya tiene restricciones, y por ejemplo el 0 particularmente no forma parte del dominio de la función, a mí me va a interesar conocer cómo se comporta la función alrededor del 0. Y en este caso, cuando digo alrededor del 0, la estoy pifiando también porque del lado de la izquierda del 0 la función no estaría definida. Así que cuando yo quiera hacer la gráfica de la función x a la x, lo que me va a interesar conocer es justamente este planteo del límite. Ver cómo se comporta la función cuando me acerco a 0 desde el único lugar que tengo que permitido, desde la derecha. Y aparece esto, el planteo de este límite. Porque evalúo si a lo mejor esta función no tiene alguna asíntota vertical. Podría pasar. Bueno, en ese contexto, por ejemplo, puede aparecer el cálculo de este límite. ¿Qué sucede? Cuando x tiende a 0 por derecha, la base tiende a 0, lo que es la potencia tiende a 0 y aparece este tipo de indeterminación. Bueno, y siempre es el mismo juego. Dejar límite cuando x tiende a 0 de e a la función potencia por el logaritmo natural de la función que tengo base. Entonces paso a calcular este límite. Porque después, para calcular el límite de la expresión, haré e a el resultado del límite que está marcado en naranja. Bueno, vamos a calcular ese límite en naranja. Venimos acá y cuando x tiende a 0 por derecha, ¿qué es lo que sucede? X tiende a 0 y el logaritmo natural de x, ¿a qué tiende? Cuando me acerco a 0 por la derecha. Menos infinito. A Menos infinito. menos infinito, eso, fantástico. Bueno, tengo que a alguna de las dos funciones dejarla en el denominador del denominador para ver qué es lo que tengo. Bueno, decíamos como estrategia, el logaritmo lo dejamos donde está y pasamos al denominador del denominador a la función x. Ahora sí, cuando x tiende a 0 por derecha, esto ya sabemos que tiende a menos infinito. ¿Esto a qué tiende? 1 sobre x, cuando el x tiende a 0 por derecha. Hagan el Infinito. croquis. Sí. Infinito, listo. Una indeterminación en la que el L'Hopital me ayude. Derivo arriba, deriva el logaritmo natural 1 sobre x, dividido, derivo abajo. Cuando acomodo esto, porque en realidad 1 sobre x dividido menos 1 sobre x al cuadrado, no es más que hacer 1 sobre x por el recíproco de lo que tengo acá. Me queda menos x cuadrado. Simplifico una x con una de x de acá y me queda esta expresión, que reemplazo directo, hago sin problemas y el límite me da 0. Por lo tanto, el límite ahora que me habían pedido es e a el resultado del límite que obtuve ahí, e a la 1. No, que me da a 0. E a la 0. Resultado final, 1. El límite me había dado 0, e a la 0, 1. Y se terminó. Y el último, como ejemplo nada más, sería este, en el que aparece una indeterminación del estilo 1 a la infinito. De nuevo,
chequeo, porque no es que yo voy a creer. Cuando x tiende a infinito, esta expresión tiende a 0, por lo tanto toda esta base tiende a 1. Cuando x tiende a infinito, 2 por x tiende a infinito, y ahí chequeo que tengo esa indeterminación. Planteo de luquear la presentación como e ala. Lo que funcionaba como potencia queda acá adelante por el logaritmo natural de lo que era la base. Y entonces paso a calcular este límite y dejo en stand-by la resolución porque dependiendo de lo que valga este límite es después lo que voy a decir como resultado final. Bueno, y bueno, como antes, al plantear este límite me queda cuando x tiende a infinito, 2x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0, 1 menos 0, 0, logaritmo natural, en este caso de 1, 0. Infinito por 0. ¿Cómo se resuelve? Bueno, propuesta. El logaritmo lo dejo donde está, para que apenas lo derivo ya desaparece, y paso al denominador del denominador lo que me acompaña. ¿Qué es lo que les propongo acá? Como el número 2 es una constante, la dejo acá arriba porque total, digamos, no me va a molestar. La voy a dejar en vez de pasarla al denominador del denominador. La dejo ahí. Ahora sí, chequeo. Esto, obviamente, sigue tendiendo a 0. Tendía a 0 la expresión del logaritmo natural de todo lo de adentro, que lo multiplique por 2 no va a cambiar esa característica. Y este denominador tiende a 0, porque x tiende a infinito. L'Hopital, derivo arriba, derivo abajo. Bueno, no sé si queda tan simpática la expresión de la derivada, pero lo que sí es cierto es que ya en este proceso el logaritmo natural desapareció. Entonces, acá, esta es mi gran división. Al derivar arriba, otra vez regla de la cadena, el numerito 2 queda porque es una constante, pero es el logaritmo natural evaluado en algo. Entonces la derivada es 1 sobre ese algo por la derivada de lo que está ahí adentro. Y abajo es la derivada de 1 sobre x, que fue el que hicimos hace un ratito en el ejemplo anterior. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Y esto lo reacomodo, ¿no? Este 2 por 3 es un 6, que está multiplicado por 1 sobre x cuadrado por 1 sobre 1 menos 3 sobre x, que está dividido por esta expresión, que es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Yo para dejar todas multiplicaciones. Entonces, este x cuadrado se va con este x cuadrado. El 6 por el menos 1 queda el menos 6, dividido 1 sobre 3 menos x. Y ahí ya la tendencia la puedo hacer sin problemas. Fíjense que ya el numerador quedó menos 6. Y cuando x tiende a infinito, esta parte es la que tiende a 0. Todo el denominador entonces tiende a 1. Resultado final es menos 6. Por lo tanto, cuando ahora quiero resolver el límite original, esto es e a la menos 6. A ver, esto es hacerlo con cautela. Tranquilos, todo el tiempo controlando en qué situación estoy y no hacerlo así como a la Bartola, todo rápido, no. Hay que hacerlo con tranquilidad, porque hay veces que uno puede caer en que está en una indeterminación que no existe por haberlo hecho rápido. No, esto no es difícil, porque no tiene tanto conceptual. Es más que nada estrategia algebraica. Todo el tiempo ver de qué manera me conviene hacer estos truquitos para resolver los límites. No creo que tengan demasiado problema en esto. En realidad no. Uno lo ve así y dice, uy, cuánta vuelta que tengo que dar. Bueno, a veces sí, a veces hay que aplicar L'Hopital varias veces, pero creo que estoy en un camino bastante seguro para resolver los límites. Ya vimos L'Hopital. L'Hopital ya está. Bueno, era lo que necesitaba dar
para poder avanzar en esta cuestión que yo les decía de plantearme hacer la gráfica de una función completa desde cero, con muchos más argumentos a los que tenía en cálculo 1 y poder graficar funciones que en cálculo 1 no era posible que yo las haga. Entonces, ¿cuál es la propuesta en este archivo? Realizar la gráfica de esta función. X más 1 al cuadrado sobre 1 más x cuadrado. Yo en el archivo les comparto una especie de receta que si ustedes quieren la pueden implementar exactamente igual, o muchas veces como cuando uno hace algo en la cocina, le pone su impronta. Pero siempre y cuando todo esto esté, ¿no? Y entonces, bueno, hay como 7 pasos en los cuales no me puedo olvidar de todas estas cuestiones. Cuando yo quiero hacer entonces la gráfica de una función propuesta, lo primero que hay que hacer, y eso sí o sí es lo primero, independientemente del orden de las otras cosas, es identificar el dominio de la función. Identificar el dominio de la función. Tengo que saber a dónde estoy trabajando. Después acá dice, dentro del paso 1, que estudie o que identifique las simetrías que pueda tener la curva gráfica de la función. ¿A qué se refiere con eso? Y la función puede ser par, la función puede ser impar o puede no ser nada. Esa parte, que acá está propuesta dentro de lo que es el paso 1, la verdad puede estar ahí o puede estar al final de todo. Es como que yo, digo, me da lo mismo si está ahí o más adelante. Una propuesta es dejarlo ahí. Pero por supuesto que hay un orden que no puedo salvar. Si yo necesito calcular la primera y la segunda derivada, hay un paso obvio. Primero tengo que calcular la primera derivada para después de ahí calcular la segunda derivada. Con la primera derivada, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el paso 3? Determinamos los numeritos críticos de la función. Si es que tiene, ¿no? Una vez que uno identificaba esos numeritos críticos, estudiaba el signo de la primera derivada. ¿Por qué? Porque identificaba en el punto 4 a dónde la función crece, a dónde la función decrece y a la vez, ¿qué otra cosa se identificaba con el signo de la primera derivada cuando uno estudiaba esa tablita? ¿Qué cosa salía también de información? Máximo y mínimos locales, ¿puede ser? Eso. Porque digamos, los números críticos eran quienes me ayudaban a sectorizar mi dominio para ir identificando después el signo sobre cada sector, el signo de la derivada. Bueno, después, en el paso 5, pasamos a ¿qué? A identificar, si es que tiene, puntos de inflexión, acompañado, por supuesto, con la concavidad de la curva. Y eso se hace a partir del estudio del signo de la segunda derivada. Paso 6, identificar las asíntotas, porque puede llegar a tener asíntotas. Nosotros vamos a estar trabajando con funciones que pueden llegar a tener asíntotas verticales o asíntotas horizontales. Por supuesto existe el trabajar con funciones que tienen asíntotas oblicuas. Nosotros ese tema no lo vamos a trabajar, porque probablemente vean a lo mejor en el libro ese tipo de situaciones. Esas no las vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar asíntotas horizontales o verticales, que son las que aprendimos desde cálculo 1. Y una vez que ya tengo toda esa información, la idea es ir volcándola sobre el sistema de ejes coordenados. Entonces ahí en el paso 7 dice, bueno, trace los puntos claves como quiénes. Y primero, por los puntos que fueron apareciendo a lo largo de todo el estudio previo. Puntos claves también son las intersecciones con los ejes. Y una vez que marco todo eso, más las asíntotas, si es que las tiene, trazo la gráfica de la función. Al principio va a ser un croquis y después ya más seguro voy a tratar de marcar la gráfica de la función como corresponde. No tenemos que ser excelentes graficando funciones, pero sí, obviamente, si en un sector donde la función es creciente ustedes las hacen decreciente, eso está mal.
Ahora, que la hagan creciente y bueno, y después si la mano la tienen mejor para hacer la gráfica de la función o peor, bueno, no pasa nada. El tema es que sea coherente lo que ustedes van a graficar con todo el análisis previo. ¿Saben por qué les digo eso? Porque muchas veces uno con la calculadora, algunos tienen la calculadora que grafica, ya sabe la gráfica, es cierto. No me van a venir con calculadoras que parecen una tablet, eso no, ¿eh? Las calculadoras que van a tener que llevar a la facultad para rendir son las calculadoras sencillas. Pero dentro de las sencillas ahora la mayoría grafica, en un sector muy minúsculo, pero la grafica. Bueno, muchas veces me hacen la gráfica que la calculadora les dice, pero todo el análisis previo de lo que ustedes marcaron no tiene nada que ver. Chao, malísimo, está todo mal. ¿No? Entonces, ustedes tienen que hacer un análisis que la calculadora no se los va a hacer, donde ustedes tienen que ir marcando en una tabla cómo son los signos de la primera y la segunda derivada y las conclusiones que van haciendo, y eso después lo vuelcan en la gráfica. Si eso no es coherente, el ejercicio no se considera. ¿Mm? Bueno, la propuesta que yo les dejo acá en este archivo es, hay cosas que ya se las doy como para empezar, porque en general este ejercicio es algo que se tiende a hacer en la clase presencial, ¿no es cierto? Bueno, nos quedó en la virtual, que se lo hace. Esta función es una función eh, racional, porque es una división de polinomios. Siempre que tengo una función racional, tengo que tener cuidado al momento de definir el dominio, de ver si el denominador no se anula en algún lado. Resulta que esta función no se anula el denominador en ningún lado. Fíjense, es 1 más x al cuadrado. Nunca va a ser 0 esa expresión, independientemente del valor de x que tenga. Y eso hace que el dominio de la función sea R. Prestando atención un poco a esos pasos que vimos en la receta, la función dice no es par ni impar. Y acá viene el ¿por qué? ¿Por qué la función no es par? ¿Qué tendría que hacer? No sé si se acuerdan, en cálculo 1 nosotros decíamos, primero, para ver si una función es par o es impar, necesitaba tener el permiso previo para decir, bueno, la función cumple con esta característica. Si cumple con esta característica, tiene sentido que yo me pregunte si la función puede ser par o impar. Porque muchas veces, si esa característica inicial no se cumple, digo, obviamente, esta función no puede ser par y no puede ser impar. ¿Qué tenía que pasar para tener ese permiso inicial a ver si la función era par o impar? Dominio simétrico. Sí, señor. Y este dominio es recontrasimétrico, es todo R. Entonces ese permiso lo tengo. Bien. Según la definición, cuando una función es par, Cuando f de x igual a f de menos x. bien, para todo X perteneciente al dominio. Entonces lo primero que veo, por ejemplo, voy a escribir en negro. Sí, ahí decían f menos x. Lo primero que hago es, a ver, f en menos x. Evalúo eso, porque se acuerdan que si esto me daba lo mismo que f en x, la función iba a ser par. Si me daba lo mismo que el opuesto de f de x, la función iba a ser impar. Y si no me daba ninguna de las dos cosas, no es nada. Entonces lo primero que hago es empezar por lo que seguro tengo que calcular, que es f en menos x. Bueno, ¿qué es lo que queda? Arriba queda menos x más 1 al cuadrado sobre 1 más menos x al cuadrado. Como es menos x al cuadrado, el resultado de eso también va a ser igual a x al cuadrado. Pregunto, esta expresión de f en menos x, ¿coincide con f de x, que es x más 1 al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado? ¿Coincide con esto? No. No. No, nada que ver. Entonces, como no es, uno dice f no es par. Después, bueno, por supuesto, la pregunta es ver si coincide con el opuesto.
de f de x, que sería el menos adelante de lo que yo tengo acá. Sobre 1 más x al cuadrado. Y bueno, de nuevo, no es igual. Entonces f no es impar. Su gráfica no va a ser una gráfica que cumpla algún tipo de simetría. Pero pregunto una cosa, también ya llevándolos al campo de la primera clase de cálculo 1, ¿no? Hace mucho tiempo. A ver si se acuerdan. Si una función era impar y el 0 formaba parte de su dominio, ¿qué tenía que pasar? Si una función era impar, y el 0 formaba parte de su dominio, ¿qué tenía que pasar? F de F de X cero tenía iba que a ser ser igual a cero. 0. Sí, f en 0 tenía que ser 0. Entonces, si f en 0 no me daba 0, ya descartaba la condición de impar. Bueno, por ejemplo acá, si yo evalúo f en 0, ¿cuánto me da? ¿Cuánto vale f en 0? 1. 1. Como no da 0, la función no es impar. También podría haber ido por ese lado para justificar que la función no era impar. ¿De qué otra manera también podría justificar que no es, no sé, la función par o impar, como en este caso? ¿De qué otra manera? Como a pensar en Podríamos contraejemplo. evaluarla en 1 y en -1, y si nos da el mismo número sería par, en el caso de par. Claro, no da el mismo número, ¿no? Yo evalúo f en 1, evalúo f en -1, y si esos dos números ya no me dan iguales, la función no es par. Si no me dan opuesto, la función no es impar. O sea, sirven como contraejemplos, no para justificar nada, ¿no? Si hago f en 1 y me da lo mismo que f en -1, bueno, por casualidad puede ser. Pero si no me dan lo mismo, me sirve para garantizar que no es par. Y si no me dan opuestos, me sirve para garantizar que no es impar. También esa es otra forma, otra estrategia, digamos. Bueno. Intersección con los ejes. ¿Qué tendría que ver? Reemplazando aquí por Bueno, 0. Bien. Cuando me pidan intersección con los ejes, voy a hacerme la siguiente pregunta. ¿Cuánto vale f en 0? Que es justo lo que hace un ratito nos preguntábamos. F en 0 vale 1, lo que significa que el par 0, 1 pertenece a la gráfica de la función, y ya eso, conocerlo está bueno. Y el otro paso sería identificar para qué valores de x se tiene que f de x es igual a 0, ¿no? Es el 0 a veces acá, para evaluar la intersección con el eje y acá para la intersección con el eje x es ver cuándo f de x es igual a 0. Resulta que cuando tengo la expresión que es x más 1 al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado, ¿quién tiene que ser x para que toda esta expresión valga 0? Va arriba. Tiene que hacerlo de arriba, y entonces el x tiene que ser -1. menos 1. Entonces el otro punto que pertenece a la gráfica es el punto de coordenadas menos 1, 0. Pertenece a la gráfica de la función, ¿no? Entonces el 0, 1, el menos 1, 0. Si quieren, lo que vamos a hacer es trabajar. No tenía abierto. Screen. ¿Lo abrió? Así me voy a trabajar a capturar la región. En una pantallita tipo Jump. La función es esta. La dejo ahí. Hasta ahora dijimos f no par, f no impar.
habíamos dicho que el punto 0, 1 pertenece a la gráfica de la función y el par menos 1, 0 también pertenece a la gráfica de la función. Y el dominio de f, que eso lo vimos al principio, es R. Vamos sacando un poco de conclusiones de ahí. Después, ¿qué viene? Una vez que me saque eso de encima, empiezo a estudiar a la primera y a la segunda derivada. Derivar esto es bastante sencillo porque es derivar una fracción. Entonces uso la regla de la derivada de una división. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo, dividido lo de abajo al cuadrado. Eso es lo que ustedes ven acá, como resultado ya final de la derivada. Y entonces en esa expresión de derivada, que la voy a expresar acá, 2 por f', igual a 2 por 1 menos x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado Bien. Dice ahí, números críticos, estudiar el signo en una tabla. Bueno. ¿Quiénes son los números críticos acá? 1 y menos 1. Porque los números críticos eran Cuando la derivada era igual a 0. La primera derivada. o No existían. No existía el... no existía la derivada. También tengo que tener en cuenta eso. Entonces digo, a ver, esta función que tiene esa derivada, voy a venirme acá con f'. Esa derivada resulta que es una expresión en la que no voy a tener algún valor de x donde la derivada no se puede evaluar porque el denominador, que sería un problema ahí, no se va a anular en ningún lado. Entonces digo, la derivada vale 0 siempre y cuando ahora el numerador valga 0. Y el numerador vale 0 en 1 y en menos 1. X igual a 1, x igual a menos 1. Entonces cuando yo quiero estudiar el signo de la derivada primera, sé que mi dominio, que es el conjunto de todos los números reales, va a quedar dividido en 3 sectores. Entonces, esa tablita de la que se habla, del signo de la primera derivada, va a tener 3 sectores diferenciados. Desde menos infinito hasta menos 1 abierto. Acá voy a poner el signo de f'. Y acá voy a poner el comportamiento de f. Después voy a ir desde menos 1 abierto a 1 abierto. Y después desde 1 abierto a infinito. El signo de la primera derivada. Bueno, ¿qué hacíamos? Si queríamos, tomábamos puntos representantes en cada uno de estos sectores. Podría tomar acá el menos 2, podría tomar acá el 0, podría tocar acá el 2 y ver el signo que tiene la primera derivada en cada uno de esos puntos. Supongamos que estoy calculando la derivada en menos 2. Bueno, yo necesito el signo, no me interesa el número, ¿no? En la derivada, el denominador siempre va a ser positivo porque es sumas de expresiones que están al cuadrado. O sea que el signo va a depender del signo que tenga el numerador. En el numerador aparece un 2 por. El 2 es positivo. Vengo acá. Este término, el 1 menos x al cuadrado, este es básicamente el que me va a decir qué tipo de signo voy a tener. Cuando tomo el número menos 2, esta expresión, 1 menos x al cuadrado, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo. Cuando estoy entre menos 1 y 1, por ejemplo el 0, que lo tomo como referencia, ¿qué signo tiene la derivada? Positivo. Positivo. Y en 2 va a pasar lo mismo que en menos 2, por la simetría ahí de las potencias, va a ser negativa de nuevo. ¿Qué significa a nivel de comportamiento de f? Donde la derivada sea negativa, la función ¿cómo es? Decreciente. 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 Acá también va a ser decreciente.
y acá va a ser creciente. Muchas veces, no sé cómo lo harán después las profes en práctica, el creciente y decreciente se puede poner con un simbolito que sería así. Decrece, crece, decrece. Eso, cada uno sabe lo que le parece que está bueno usar. En vez de escribir la palabra creciente, decrece, qué sé yo, ponen estos simbolitos de flechita que uno entendería que crece y decrece. Lo que importa es que después, una vez que yo ya sé eso, puedo identificar en estos números críticos, porque esos eran mis números críticos, ¿no? Acá, 1 y -1, números críticos. Puedo identificar si ahí tengo o no extremos relativos. Entonces acá, en el -1, en este, veo que hay un cambio de signo de su primera derivada. Entonces hay un mínimo local, profe. Exactamente, porque la función original, la función pasa de ser decreciente a creciente. Entonces este cuadro me dice que en x igual a -1, f tiene un mínimo local. Una vez que yo haga la gráfica final, veré si esos que eran mínimos locales capaz son candidatos a ser vistos como mínimos absolutos. No lo sé, eso lo veremos. Entonces, como en x igual a -1 se da un mínimo local, seguro me va a interesar a mí identificar lo que la función vale en -1. Resulta que el par -1, f en -1, ya fue un par que sin querer lo habíamos considerado acá. O sea que ese puntito ya lo tenemos como dentro de esa categoría de puntos importantes a graficar al momento de hacer la gráfica final de la función. Entonces este punto pertenece a la gráfica de la función. Y desde este otro lado, en 1, acá, cuando evalúo esto, la función pasa de ser creciente a decreciente. Entonces en x igual a 1, f tiene un máximo local. Entonces el punto que va a pertenecer a la gráfica de la función va a ser el 1, f de 1. Pertenece a la gráfica de la función. ¿Que ese punto quién sería? A ver. F en 1, ¿cuánto vale? Reemplazo acá. F en 1 es 1 más 1 al cuadrado sobre 1 más 1 al cuadrado. Arriba es 2 al cuadrado, 4. Abajo es 1 más 1, 2. Resultado de esto, 2. O sea que otro punto también de interés para mí va a ser este, el 1,2. Este surgió al momento de evaluar el signo de la primera derivada. Acá tenía mínimo relativo. En este tengo máximo relativo. Ya hice lo que tenía que hacer con el signo de la primera derivada. ¿Qué tengo que hacer ahora? El signo de la segunda derivada. Entonces, lo que hago es usar esto muchas veces cuando lo hago en clases. Les digo, corroboren, porque es así, ustedes no tienen por qué de última creer todo lo que yo les escribo, corroboren que cuando calculan la segunda derivada, la expresión simplificada de la derivada es esta. Y esa expresión simplificada la necesitan sí o sí, porque después lo que van a necesitar ver es cuándo la derivada segunda vale 0 o cuándo la derivada segunda no existe. No saben lo que cuesta que se llegue a esto. Así que bueno, hoy yo no voy a estar haciendo eso porque no los tenemos, no estamos así en el aula, estamos en esta aula virtual que es como más difícil. Les pido, cuando vayan a estudiar, que hagan estas cuentas. Porque el factorizar todo esto, sacar factor común, ver qué cosas se puede anular con qué, les digo que cuesta un montón. O sea, no debería costar, pero les cuesta. Por alguna razón les cuesta. Entonces, llegar a esta expresión simplificada
a veces era 40 minutos de clase, porque no se daban cuenta cómo sacar factor común. Bueno, esos 40 minutos que llevaba habitualmente a hacer este paso, y que estoy segura que también les va a costar cuando lo hagan, no puede suceder en un examen. No me puede a mí llevar 40 minutos de una segunda derivada encontrar cómo se factoriza un numerador. Porque en un examen aparecen varios ejercicios. Y esto no es más que un apartado de un ejercicio. ¿Y cuál es la única forma de acelerar estas cuestiones? Haciendo ejercicios. Yo más ejercicios haga, más rápido veo situaciones en las que sacar factor común este factor, sacar este otro, agrupo. Eso se hace rápido en la medida en la que haga ejercicios. Así que no se me duerman con eso. Bueno, esta es la versión simplificada de la derivada segunda, ¿no? Vamos a escribirla acá. 4. Escribir. Ah, no es cierto que tengo que borrar todo esto. Después tengo, a ver, la derivada segunda es 4 por x por x cuadrado menos 3 sobre 1 más x cuadrado, creo que quedaba al cubo. Esa es la derivada segunda. Yo como estos dos puntitos ya los puse acá, esta parte la voy a borrar. Quiero dejar solamente la tabla. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Marcar el signo de la segunda derivada. ¿Qué pasa acá? ¿Qué me interesa saber de la segunda derivada ahora? El signo, porque el signo según si es positivo o negativo, donde la función va a ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Bueno, pero ¿quiénes son esos numeritos que así como fueron antes los números críticos de la función, me sirvieron para delimitar en 3 mi dominio? Digo, ¿quiénes son los numeritos que ahora van a ser casi la misma función para la derivada segunda? ¿Quiénes son esos numeritos que van a hacer que yo a mi dominio lo sectorice, lo vaya dividiendo por sectores? 0, Y ¿Por más qué? menos raíz de 3, ¿Y por qué? porque la segunda derivada sea 0. Bien. Y esos puntos donde la segunda derivada sea 0 o donde no exista, nada más que de nuevo, acá no va a existir esa posibilidad por el tipo de función que trabajo. ¿Qué son esos puntos donde la derivada segunda vale 0 o donde la derivada segunda no existe? punto de inflexión. Posible No, punto de inflexión. no, alguien dijo son puntos de inflexión. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Posible punto de inflexión. Posibles. No sé si son puntos de inflexión o no. Porque, por definición, un punto es un punto de inflexión de la gráfica de la función si en ese punto la función es continua, primera condición, esta función es continua en todo R, y si hay un cambio de concavidad, porque podría pasar que no haya un cambio de concavidad. Entonces, bueno, ahora mi intervalo se va a dividir en 4. Entonces voy a tener acá menos raíz de 3, voy a tener el 0 y voy a tener el raíz de 3. Entonces son 4 partes en las que queda dividido mi dominio. Entonces cuando yo hago el estudio del signo de la segunda derivada, voy a poner acá de menos infinito hasta menos raíz de 3. Después de menos raíz de 3 a 0. Después de 0 a raíz de 3 y después de raíz de 3 a infinito. Acá voy a poner el signo de la derivada segunda y acá voy a poner lo que sería el comportamiento de f, en cuanto a la concavidad, en este caso del comportamiento, ¿no? Bueno. De nuevo, elegir representantes para los cuales hacer el cálculo de la derivada segunda. Podríamos elegir como representante el menos 4, acá puedo elegir el menos 1, acá puedo elegir el 1 y ya que está, ¿por qué no? El 4.
Bueno, y vamos a ir evaluando el signo de la segunda derivada en cada uno de esos representantes para evaluar el signo sobre todo el sector. A ver, no quiero número, pero ¿qué signo va a tener la derivada segunda en -4? Positivo. ¿Qué queda? Positivo. Sí, ¿no? Porque acá quedaría negativo por negativo. Entonces, positivo. Desde menos raíz de 3 a 0. No queda negativo, profe, perdón. 4 por 1 es 4 y lo de adentro es positivo. Espera. ¿De cuál me estás hablando? Sí, tenés razón. No dije nada. Esto es negativo. Después, ahora en -1. Ahí sí, negativo, negativo, positivo. 1, ¿cuánto vale la derivada? Bueno, ¿qué signo tiene la derivada segunda en 1? Negativo, profe. Negativo. Y si lo evaluara en 4, positivo. Entonces, en cuanto al comportamiento de la función, donde la derivada segunda es negativa, ¿la función cómo es? Cóncava hacia abajo. Bien, entonces muchas veces en los dibujitos ponemos así, cóncava hacia abajo, donde la derivada segunda es positiva, es cóncava hacia arriba, acá cóncava hacia abajo, acá cóncava hacia arriba. O hacen eso, que es un poco emular el dibujito de la flecha, como hice para creciente y decreciente, o ponen cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, bueno, toda la palabra. Bien. En este mismo cuadro, haría lo mismo que hice antes. Estos numeritos claves no tienen un nombre. Los numeritos claves, menos raíz de 3, 0 y raíz de 3, son números en realidad en los cuales yo puedo pensar que en los puntos que esos números originan voy a tener puntos de inflexión. Sí, Sí, porque cambia la concavidad. sí, La porque ya concavidad. exactamente al final la continuidad la teníamos y esta tablita me termina como de decir que ahí tengo cambios de concavidad. Entonces, los puntos que me va a interesar conocer es menos raíz de 3, f en menos raíz de 3, porque acá tengo punto de inflexión. Después, en 0, f en 0, que si ya lo tengo, lo tenía acá. 0, f en 0, también tengo punto de inflexión. Y en raíz de 3, f en raíz de 3, también tengo un punto de inflexión. Tengo 3 puntos de inflexión. Bueno, yo lo que hice en GeoGebra fue, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, básicamente puntos distintos en los cuales van a ser puntos de referencia para la gráfica de la función. Yo lo que hice en GeoGebra fue, GeoGebra si ustedes ponen la ley de la función se las grafica. Bueno, ¿yo qué hice? La oculté porque si no, no tendría demasiado sentido. Pero sí la incorporé. Sí puse todos estos puntos que son justamente los que veníamos diciendo. Esos 5 puntos de referencia ya están puestos. Ya están puestos. Y ahora necesitaría averiguar algo más. Porque el último punto es ver si hay asíntotas o no. Si tengo asíntotas para esta función. Entonces, pregunto. Me voy a este espacio que tengo más lugar. Esta es la función. ¿Puede tener esta función asíntotas verticales? No, porque es continuo en todo su dominio. Es continua en todo su dominio, no tengo la necesidad de andar mirando algún número en particular a ver qué es lo que pasa por derecha, por izquierda. Es continua en todo su dominio. Asíntotas verticales no voy a tener. Si quiero ver si hay asíntotas horizontales, ¿qué tendría que evaluar? Límite cuando x tiende a infinito, O, menos infinito. sí, los dos. ¿No? Voy a evaluar los dos porque además el dominio me lo permite. Si el dominio hubiese sido un intervalo cerrado, no puedo evaluar asíntotas horizontales.
En este caso, voy a hacer la cuenta acá porque tengo lugar. Tengo que calcular el límite cuando x tiende a infinito de x más 1 al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. ¿Qué puedo hacer para calcular ese límite? ¿Qué hago? Factor común X. ¿Qué cosa, Lauti? Puede ser factor común X. O sea, voy despejando así, pasa la X. Pero el x acá está dentro de un cuadrado. Esta x está fuera, digamos. No digo que no se pueda hacer, ¿eh? Yo tengo que tener mucho cuidado. Límite cuando x tiende a infinito de adentro del cuadrado tengo que sacar la x. Entonces me queda Ah, 1. arriba tengo una diferencia de cuadrado. No, ¿dónde hay una diferencia de cuadrado? No, diferencia de cuadrado de... No, no. Arriba tenés el cuadrado de un binomio, así. ¿Qué hago? ¿Qué hago? L'Hopital. Mitad. ¿Se puede aplicar L'Hopital? ¿Seguro? Yo desarrollaría el cuadrado y de ahí sacaría factor común x cuadrado. Bueno, ahí sí tiene más sentido, como pensando en qué hago primero. Hago el desarrollo del cuadrado del binomio y después sacaría x cuadrado, factor común. Voy a hacer ese proceso. No es lo único que se puede hacer. Me quedaría x cuadrado más 2x más 1 sobre 1 más x al cuadrado. Si uno saca ahora x cuadrado factor común arriba, ¿cómo me va quedando los terminitos que van acompañando acá al x al cuadrado? 1. ¿Sí? Más, 2 sobre x, ¿sí? Más, 1 sobre x cuadrado. bien. ¿Qué pasa si abajo hago lo mismo? Te quedaría 1 más Sobre... 1 Ah, sobre x cuadrado. eso. Lo pongo en este orden porque es como que así aparece. Bueno, si eso es lo que tengo, resulta que puedo simplificar x cuadrado con x cuadrado y puedo evaluar el límite pensando en las tendencias. Cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0, esto tiende a 0, o sea que todo mi numerador tiende a 1. Y abajo, esto tiende a 0, todo mi denominador tiende a 1, resultado final de esto es 1, ¿no? La verdad es que el resultado del límite no va a cambiar si yo lo que hago es cambiar la tendencia a menos infinito. El resultado va a ser el mismo, ¿no? Es como que tanto cuando x tiende a más infinito como cuando x tiende a menos infinito, el resultado va a ser el mismo. Por lo tanto, si el límite tanto a más infinito como a menos infinito es 1, ¿cuál va a ser mi conclusión acerca de las asíntotas? ¿Qué digo? ¿Qué tipo de asíntotas estábamos buscando acá? Horizontal. Horizontal. Bien. Y si yo hablo de una asíntota horizontal, ¿qué es una asíntota horizontal? Una recta. Sí, horizontal. Entonces, ¿cuál sería la recta horizontal de la cual estamos diciendo que es una asíntota? Y igual a 1. Perfecto. Perfecto. O sea, la conclusión que sacamos, voy a borrar todo eso, es que ahora, acá, si completo información, yo no tengo demasiado espacio, pero lo voy a poner acá, es que I igual a 1 es una asíntota horizontal de la gráfica de la función. Y es la única asíntota que tengo. Ahí alguien estaba así. Pero les propongo que volvamos, que creo que alguien lo quería decir y quedó ahí en la nada, al planteo del límite cuando x tiende a infinito
de x más 1 al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. Alguien dijo L'Hopital y yo pregunté, ¿estás segura? Y se cayó. ¿Se puede aplicar L'Hopital acá para resolver este límite? ¿Se puede Sí, o no se porque es puede? una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Claro, Delphi. Eso, se puede. Cuando yo pregunto, no es para que me diga, ay, no se puede. No. Esto tiende a infinito. Esto tiende a infinito. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, acá vamos a aclarar que vamos a aplicar L'Hopital y entonces puedo calcular el límite cuando x tiende a infinito de la división ahí. Tengo que derivar arriba. ¿Cómo queda la derivada del numerador? 2 por x más 1. 2 por x más 1. ¿Cómo queda la derivada del denominador? 2x. 2x. Fantástico. ¿Qué pasa cuando quiero calcular este límite? Sigue habiendo infinito sobre infinito. Sí, señora. Sigue habiendo esta cuestión de que arriba el numerador tiende a infinito y el denominador también tiende a infinito. Entonces, otra vez, L'Hopital, lo aclaro y pongo esto es el límite cuando x tiende a infinito de la derivada de lo de arriba. 1. Ay, 2. 2 sobre la derivada de abajo, 2. 2. Simplifico y tengo el 1 del cual yo ya sabía que Profe, era el resultado. Sí, Fabri. pero ahí no era más fácil distribuir y sacar factor común 2x y ya está. Bueno, pero sería lo mismo que habíamos hecho con el x al cuadrado. Sí. Bueno, yo lo que hice fue evitar hacer lo mismo que antes. Ver que se podía Ah, hacer bueno. desde otro lugar totalmente diferente. Sí, obvio que se puede. Seguro. Bueno, tenemos entonces la conclusión igual, ¿no? Pero todo esto no termina todavía. Porque yo lo que tengo que hacer es toda esta información llevarla a la gráfica. Llevarla a la gráfica. Yo tengo mi gran intervalo dominio separado en sectores donde, según lo que dice acá, la función crece, decrece, o cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Entonces yo me voy a permitir, para tratar de tener toda esta información a la vez, esto lo voy a sacar. Chingui, 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 chingui. Y esto está acá. Lo voy a dejar por acá. A ver si puedo hacer lo que quiero. Control V. Lo dejo por acá. Esto sí me parece que lo voy a sacar. O se va. Y lo dejo por ahí arriba. Esto de que la recta acá y igual a 1 es asíntota horizontal. Tengo poco espacio, ¿qué se le va a hacer? Entonces acá voy a hacer la interpretación, ¿no? Acá tenía menos 1 y 1. Esto fue de la derivada. Y acá tenía que la función desde menos infinito a menos 1 crece, desde menos 1 a 1 decrece y de 1 a infinito crece. Después, con la derivada segunda, aparecieron estos numeritos. Menos raíz de 3, 0,
Obviamente los ubico de tal manera que todo quede como acorde. Y raíz de 3. Entonces, ahí la conclusión fue de menos infinito a menos raíz de 3 cóncava hacia abajo, acá cóncava hacia arriba, acá cóncava hacia abajo y acá cóncava hacia arriba. Bueno, lo que intento es ahora, en un tercer dibujo que me quedó muy pequeño, de alguna manera dividir a mi dominio en todos los sectores posibles dados por todos los números importantes. Desde menos infinito, esto es la f, ¿eh? Desde menos infinito a menos raíz de 3, la función crece cóncava hacia abajo. Profe, De- los intervalos de crecimiento y decrecimiento es al revés, de menos infinito a Ah, menos 1 de 3. gracias. Dice al revés. Gracias, gracias. Totales. Esto es decrece. Esto es crece. Y esto es decrece. Bueno, entonces desde menos infinito hasta menos raíz de 3, la función decrece. Desde menos infinito hasta menos raíz de 3, la función decrece cóncava hacia abajo y no me tengo que olvidar que hay una asíntota horizontal. Decrece cóncava hacia abajo. ¿Para qué digo eso? Porque en este dibujito, que es el que ustedes van a tener base, ustedes van a marcar acá la recta y igual a 1, porque va a ser una asíntota horizontal. La voy a poner en la característica de asíntota que le ponemos las líneas de punto. Estilo. Poner línea de puntos. Y el trazo pequeñito, que no moleste. Y el color, bueno, le vamos a poner un rosita. Esa es una asíntota horizontal. Y ya que está, voy a achicar un cachito la ventana. Y voy a querer llevar esta información que tengo de toda la planilla junta. Dice la función desde menos infinito hasta menos raíz de 3. No se ve acá mucho, porque estos puntitos los puse, pero el e es el que tiene como primera coordenada acá menos raíz de 3. Este es el menos 1, estos se ven bien, y este es raíz de 3. Dice, la función desde menos infinito hasta menos raíz de 3 decrece cóncava hacia abajo. Y a la vez tengo una asíntota. Entonces yo voy a hacer esto. Decrece cóncava hacia abajo. No sé si me queda tan lindo eso, ¿eh? Cóncava hacia abajo. Después sigue decreciendo desde, el otro puntito va a ser el menos 1, acá. Este era el menos raíz de 3. Con esta tabla de la función ahora sigue decreciendo, pero en este tramo la derivada segunda me dice que cambió la concavidad. Sigue decreciendo, pero cóncava hacia arriba. Después, desde menos 1 hasta 0. Cóncava hacia arriba, pero ya creciendo. Por eso necesito saber esos puntos claves. Desde 0 hasta 1, sigue creciendo, pero cambió la concavidad. Sigue creciendo, pero cambió la concavidad. Desde 1 hasta raíz de 3, ya decrece, cóncava hacia abajo. Y desde raíz de 3 en adelante, este era, decrece, sigue decreciendo, pero cambiando la concavidad hacia cóncava hacia arriba. Decrece, cóncava hacia arriba y con esta asíntota. Bueno, eso sería mi croquis. Lo más parecido a lo que la función real es. ¿Eh? A ver si puedo sacar acá una captura. No puedo acá. Qué maldad. Esperen. Voy a sacar una capturita.
Este fue mi croquis. Bueno, ahora quiero la función. Ahora sí la voy a mostrar. Bastante bien. Ese era mi croquis. Esa es la función. Es más, si a propósito le pongo el color negro. A propósito le pongo el color negro. Bastante parecido, no me digan. Esta parte, bueno. Pero la idea está. Esa sería entonces. Esto es lo que yo haría en mi cuaderno, en mi carpeta. Esa es la gráfica de la función. Lo mejor que pude. ¿Cuál es el conjunto imagen? ¿Cuál es el conjunto imagen? Voy a sacar todo eso que hice yo, así no estorpece. Desde 0 a 2. Desde 0 hasta 2, exactamente, ¿no? El conjunto imagen en este caso es todo aquello que queda sombreado sobre el eje Y al proyectar la gráfica de la función sobre ese eje Y. Bueno, estamos. Esto es un ejemplo. Se darán cuenta que hacer gráficas de funciones involucra bastante tiempo. Y más sobre todo si se empiezan como a marear con el tema de la primera y la segunda derivada. Entonces, la idea es disminuir el tiempo que uno dedica a este tipo de ejercicios haciendo ejercicios. No les va a quedar otra, ¿no? Ejercicio, ejercicio, ejercicio. La placa, la 24 no dice nada porque es lo que uno hubiese propuesto en el momento de la presencialidad. Bueno, quería que veamos uno juntos para ver de qué manera uno va utilizando toda la información. Y de verdad creo que esto que yo hice al final sirve bastante. Porque entonces después, en este intervalo para la F, uno va marcando todos los numeritos que fueron importantes y con los dos diagramitas de arriba uno va sabiendo de qué manera crece o decrece, entendiendo con qué concavidad lo hace. Y después uno trata de identificar en el dibujo lo mejor que pueda la gráfica de la función final. Bueno, empezamos. Esto sí no está subido al campus, esto se lo subo después que suba la grabación. Empezamos a trabajar con optimización. Optimización es un tema que, la verdad, de teoría no tiene nada. Podría tranquilamente yo hacer así, lavarme las manos un poquito y decir, bueno, che, véanlo en práctica. Pero bueno, vamos a verlo igual. Vamos a ver de qué se trata el tema de optimización, que es el último tema que necesitamos dar para cerrar los contenidos de la unidad 1 y que van a entrar en el primer parcial. ¿Mm? Bueno, situación. 3 situaciones así concretas, clásicas, que uno se puede encontrar. Por ejemplo, si uno tiene un negocio, cualquiera sea, lo primero que va a querer hacer en ese negocio que uno plante e instale es maximizar sus ganancias, obvio. Y a la vez, ese máximo de ganancias también de alguna manera sale de minimizar los costos, ¿no? Maximizar ganancias, minimizar costos. Si uno toma la precaución de mirar algunos productos en el supermercado, muchas veces hay latas, las latitas de qué sé yo, de choclo, de lenteja, de arvejas, que tienen el mismo volumen. Esas latitas en general tienen la misma forma. Cuando me refiero a la misma forma, es la misma altura y el mismo radio, lo que hace que se haga de alguna manera específica. ¿Para qué? Para minimizar la cantidad de el material que se usa en la elaboración de las latas, que obviamente eso que hace, cuanto menos material uso, menos costos tengo. Y en esta situación, por ahí, nosotros, o al menos yo, no conozco demasiado de autos, pero en realidad los que se llaman autos económicos, muchos de esos autos económicos
tienen de alguna manera características muy similares. ¿Qué es lo que hacen? Reducir la cantidad del material que se usa para realizar esos automóviles. 3 situaciones en las que uno ve la necesidad de hablar de maximizar o minimizar alguna cantidad por algún problema concreto en el cual me estoy enfrentando. En esto que yo dije acá, no hablé de una f de x, no hablé de un dominio, no hablé de nada de eso, situaciones. Entonces, en esas situaciones de optimización, yo ahora voy a estar pensando en que me van a plantear a mí un problema de maximizar, por ejemplo, una ganancia, de minimizar, por ejemplo, un costo, por ejemplo, en el que yo voy a tener que tratar de a ese problema meterlo dentro de mi campo de trabajo. Campo de trabajo que hasta ahora lo que estuve viendo eran funciones. Entonces voy a tratar de todo lo que acabo de utilizar, de capitalizar de información de primera, segunda derivada, investigar para qué me sirve saber el signo de la primera derivada, todo eso lo voy a tratar de implementar en una situación concreta. Entonces lo primero que a mí me van a dar es un problema que voy a tener que buscarle solución. Entonces ese problema seguramente sea maximizar tal cosa, minimizar tal otra. Entonces, del problema cuando me lo plantean, lo primero que voy a tener que de alguna manera identificar es quién es ese valor desconocido del cual me piden que yo tenga que optimizar. La palabra optimizar de alguna manera se usa para pensar en las dos posibles situaciones. Optimizar porque quiero un máximo o, no sé, optimizar porque quiero un mínimo. En ese sentido. Paso 2, esto es como de nuevo una receta que uno puede ir haciendo todos los pasos o no, pero creo que están buenos tenerlos en cuenta. Muchas veces hacer un dibujo de la situación, si la situación amerita, sirve. Paso 3. Reconocer cuál es mi función objetivo. ¿Cuál es la función que yo tengo que optimizar? En esa función a optimizar van a aparecer variables y las voy a tener que identificar. Y esas variables, en función del problema que me plantean, van a tener sus propias restricciones, que van a plantear lo que va a ser el dominio de mi función. Por eso necesito identificar el dominio y una vez que todo ese contexto lo metí en la situación que yo conozco de trabajar funciones sobre un dominio, ahí agarro toda la artillería de cosas que estuve analizando hasta recién, para poder buscarle el óptimo al problema que me están planteando. Bueno, la única manera de entender esto es viendo un problema, porque si no, esto es mucho bla bla y no dije nada. Concreto problema. Concreto. Un problema de maximizar un volumen. ¿Cuál es la situación? El problema va a ser así. Una canaleta para agua de 20 pies de longitud tiene extremos en formas de triángulos isósceles, cuyos lados miden 4 pies de longitud. Digamos, lo que sería la parte frontal de esa canaleta es un triángulo isósceles. Los lados iguales miden 4 pies. Lo que me dice es determinar la dimensión faltante de ese triángulo de modo que esta canaleta tenga volumen máximo. Y entonces uno dice, ¿y ahora de qué me disfrazo? ¿Qué hago? ¿No es cierto? Y a ver, una canaleta que tiene 20 pies de longitud, pero que tiene extremos en forma de triángulos isósceles. 20 pies de longitud, una canaleta, y este dibujito que está acá, que sería como la tapa, es de un triángulo isósceles, donde este y este miden 4 pies del mismo, 4, 4. Y esto es invariable, digamos, eso mide 20 la longitud de la canaleta. Lo que no sabemos es la longitud que tiene que tener este lado. No sé la longitud de ese lado, porque la canaleta pudo haber sido así, o pudo, ¿por qué no?, haber sido así. El triángulo sigue siendo isósceles,
esto sigue midiendo 20, esto mide 4, esto mide 4, lo mismo en la tapa de atrás, pero quedó con un triangulito isósceles más cerradito. Y así podría seguir haciendo dibujos de canaletas que respeten las condiciones del ejercicio, en donde lo que yo tendría que ir haciendo es calcular el volumen de cada canaleta y quedarme con aquel diagrama en donde el volumen sea lo más grande posible. ¿Cómo se calcula el volumen de esto? Bueno, es pensar como que tengo un prisma, que tengo área de la base por la altura. Es área de lo que sería mi base, que es el triángulo, por la altura, que es 20. Pero bueno, estos es dibujitos, identifico quién es la variable que me falta, que haga máximo el volumen de la canaleta. Entonces ahora empiezo a buscar cómo escribir esa función objetivo. Ese dibujito, mucho mejor del que lo hice, donde está la canaleta, y el volumen es área de este extremo triangular por la longitud de la canaleta. ¿Cómo calculamos el área? ¿Cómo es el área de un triángulo? Base por altura dividido 2. Sí, señor. Base por altura dividido 2. Bueno, la base puede ser X, no hay problema, pero la altura, esto es X, base. La altura es esto. En ese triángulo que es isósceles, esa altura justo corta al lado X a la mitad. ¿Cómo podríamos calcular esta altura? Se puede hacer. Porque yo sí conozco que, hago el dibujito como zoom, ¿no? Este lado, que sería este de acá, si todo esto mide X, esto mide X sobre 2. Este lado sé que mide 4. Y esto, que es lo que me interesa, es la altura. Yo haría 4 al cuadrado menos x sobre 2 al cuadrado. Tipo, esa sería la altura. Al cuadrado. Claro, Bien. O sea, que ¿qué estás o sea, usando? la ¿Cómo se raíz de llama todo eso? eso, la identidad pitagórica. O Bien, sea, no hay identidad pitagórica. con Pitágoras. La Con fórmula de Pitágoras, Pitágoras. Exactamente. Así que la idea es que x al cuadrado sobre 4, el cuadrado de este cateto, más el cuadrado del otro cateto, es igual a el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, h cuadrado es 4 menos x cuadrado sobre 4, o sea que h, porque estamos hablando, porque yo tendría que poner más menos, ¿no? Pero como h es la longitud de algo, la raíz de 4 menos x cuadrado sobre 4. Entonces, ¿cómo calculo el área de todo? Perdón, de ese no, de este. ¿Cómo calculo el área de ese triángulo? Que sería el área de la que se habla acá, el área del extremo triangular. X por H. Dividido 2. Bien, entonces, x, que es la base, por el h, que el h ya lo pude encontrar en función de x, va a ser la raíz de 4 menos x cuadrado sobre 4, todo eso sobre 2. Y la longitud, esta es la parte que es fija, la longitud es 20. ¿Qué es lo que se pudo encontrar? Que la función volumen, que es la que yo quiero optimizar buscando su valor máximo, la pude escribir en función de x. Encontré la función objetivo. Encontré la función objetivo. Ahora, de esa función, a la vez, necesito dar el dominio de validez. Porque esa función que tendría esta ley, x por raíz de 4 menos x cuadrado sobre 4 sobre 2 por 20, por supuesto que yo el 2 y el 20 los simplifico, digamos, hay cosas que yo puedo hacer. Ese valor de x, para que este dominio tenga sentido, tiene una restricción asociada al problema. Porque, por ejemplo, ¿no? X igual a menos 1 sería un valor lícito para que la expresión tenga sentido de ser calculada.
Si x vale menos 1, yo puedo calcular esta cuenta. Ahora, en el contexto de mi problema, x igual a 1, ¿es factible? X igual a menos 1, ¿es factible? No, ¿Por qué? porque no existe triángulo que mida menos Porque 1. una distancia. Claro, porque la Claro. x representa la longitud de uno de los lados de ese triángulo. Entonces, pensando en esa situación, ¿cuál sería el dominio real de esta función en este problema? Lo primero que tiene que cumplir x, ¿qué es? Para ser considerado. Que sea positivo. Bien, Radio positivo sin el cero, porque si no tendría bien, canaleta. bien. X tiene que ser positivo, fantástico. ¿Y x puede ser 1000? No, pues la raíz está negativa. ¿Cuál sería la condición que tiene x como valor máximo posible? La situación es esta, ¿no? Esto mide 4, esto mide 4, esto es x. Y en los dibujitos que yo les presentaba al principio, el triangulito podría ser o cerradito o a lo mejor un poquito más abierto. Ahí alguien dice algo. ¿Por qué menor a 8, Nazareno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, porque en realidad lo que sucede es que si x llegara a ser 8, el triángulo se abrió tanto, 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 que estos lados quedaron paralelos entre sí. Entonces, evidentemente, el x tiene una condición que es que tiene que ser menor que 8 sí o sí. Bueno, entonces en este contexto, tengo la definición de la función, pero a la vez tengo que ser coherente con el dominio de validez, que es el intervalo que va desde 0 a 8 abierto. ¿Eh? Bueno, todo eso que yo escribí espantoso está, ¿no? Estoy aprovechando el espacio nomás. El dibujito con Pitágoras, que me ayuda a poder calcular la altura de ese triángulo, y después el planteo de la función que estábamos planteando acá. Este 16 era del 4 al cuadrado que nos había quedado. El 2 con el 20 que decíamos se puede simplificar. Fantástico, se simplifica. ¿Qué es lo que hay acá? Pueden hacerlo como no, no hay problema. En esta expresión de la raíz, este 4 salió de haber sacado como un denominador en la resta, y entonces esta gran raíz la puedo dividir como la raíz del numerador dividido la raíz del denominador. Raíz de 4 es 2, el 2 con el 10 se cancela y queda esta presentación final. Digamos, uno podría haber, se podría haber dado cuenta de hacer todas esas cuentas, que estaría buenísimo, o no, y queda acá. No hay problema, no hay problema. Bueno, acá la pregunta era el hecho de por qué el intervalo de validez era el 0,8 abierto, ya lo discutimos. ¿Qué es lo que viene ahora? Como yo ahora ya tengo mi función, y tengo mi dominio, de esa función, en este dominio estoy buscando un máximo. La estoy queriendo maximizar. Maximar. Buenísimo. Maximar. Bueno, maximar y maximizar, chicos. Ay, Dios. Quiero buscar el máximo. ¿Cómo lo hago? Bueno, haciendo el estudio del signo de la primera derivada. Entonces, ¿qué hago? Calculo la primera derivada. Fíjense que en esta expresión tengo un producto, 5x por la raíz de 64 menos x al cuadrado, entonces hago la derivada del producto, y como yo voy a necesitar saber dónde la derivada vale 0, como siempre tengo que tratar de simplificar la expresión. Se suman las fracciones, queda esta expresión simplificada en esa suma. Digo, bueno, a ver, ¿quiénes son los números críticos? Dentro de mi intervalo de trabajo. Por supuesto que el denominador tiene problemas, ¿no? Pero son problemas en los cuales no voy a tener la posibilidad de que eso aparezca, porque el denominador se hace 0 cuando x vale 8, pero 8 no forma parte de mi dominio.
O sea que no voy a tener números críticos para esta función porque no exista la primera derivada. Sí tengo puntos críticos porque la derivada primera se anule. Entonces, cuando al numerador lo igualamos a 0, obviamente por despeje, aparece que x tiene que ser más o menos la raíz de 32, que es la expresión simplificada 4 raíz de 2. Joaquín, deja de dibujar. Ahora, más o menos no tiene sentido en mi dibujo, en mi problema. Que x sea igual a menos raíz de 32 no va a ser factible porque el dominio está conformado por números positivos. Entonces el único con el cual yo me voy a quedar como número crítico es 4 raíz de 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Si mi dominio era el 0, 8 y por acá aparece 4 raíz de 2, estudiaré el signo de la primera derivada en todo este tramo y estudiaré el signo de la primera derivada en este otro, haciendo el clásico diagramita de tabla. Hacemos ese diagramita, vemos que el signo de la primera derivada cambia de ser positiva a negativa, o sea que la función sobre el intervalo 0, 8 pasa de ser creciente a decreciente, donde acá estaba el 4 raíz de 2, y en ese tramo, ese máximo que tengo, no es solo máximo relativo, es el máximo absoluto, no hay otro. Porque en el único tramo a analizar, que es el 0 a 8, la función crece, 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 y después decrece, decrece, decrece. Acá tengo mi valor de x para el cual el volumen de la canaleta es máximo. Entonces, x tiene que valer esto para que el volumen sea máximo. No me preguntan cuál es el volumen máximo, pero sí puedo, ¿por qué no? No me cuesta nada, decir cuál es el valor de ese volumen máximo reemplazando la expresión de la función en ese valor de x. O sea, es de la expresión que teníamos de la ley de la función volumen, que era la que tenía acá, reemplazo la x por 4 raíz de 2. Bueno, esta es la presentación de un ejercicio. Como ya no tenemos tiempo, lo dejo acá. El miércoles vamos a trabajar sobre el segundo ejercicio y después vamos a trabajar en la clase. ¿Está bien? No voy a empezar con Profe, integrales. Sí, una pregunta. Si la función, nosotros encontramos lo que si la función, por ejemplo, no tuviera fuera toda decreciente, por ejemplo, o tuviera siempre el mismo símbolo, tenemos que analizar en los extremos de la función. sí. Sí, porque lo que pasa es que acá el intervalo de dominio no era cerrado, era abierto. Entonces, si el intervalo es cerrado y la función es continua, sabemos que tiene máximo absoluto y mínimo absoluto. Entonces ahí sí, busco los números críticos interiores, analizo lo que vale la función en el punto y después analizo lo que vale la función en los extremos del intervalo. Que será el caso a analizar del siguiente ejemplo, el de este. Pero está bien la observación. No necesito analizar en 0 o en 8 porque ni el 0 ni el 8 forman parte del dominio de mi función. Muy bien, detengo la grabación.